Buenas tardes. Bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a seguir con el tema de la clase pasada. A ver, voy a buscar. Creo que tenemos en este. Bueno, a ver si es este. Bueno, no es este. No es el del otro día, pero tiene el mismo contenido más acomodado. Creo que este es el que les voy a subir, porque el otro día me olvidé. La clase pasada vimos, empezamos con este tema que es suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo, ¿verdad? Esto ya lo vimos. A ver si hay alguna duda o algo, ustedes me dicen. Las características. Vimos hasta preventiva, por las dudas. ¿Cómo? Vimos hasta suspensión preventiva. Sí, pero vuelvo a pasar por las dudas. Este es el que vamos a subir. Acá tienen las características de las suspensiones. Después empezamos a ver las suspensiones por iniciativa del trabajador. Acá está ordenado en este Power. Después, suspensiones independientes de la voluntad de las partes, la suspensión concertada del 223, los requisitos generales para todo tipo de suspensiones como justa causa, plazo fijo y notificación por escrito. Bueno, acá tienen algunas de las cuestiones que se refieren a justa causa en los artículos, esto también lo vimos. Acá estamos mencionando plazo fijo, artículo 18, forma de computar los plazos en la jurisprudencia. Esto también lo vimos. Bien. Está un poquito más ordenada, seguimos hacia adelante. Así que quedamos entonces en el 224. Esto también ya lo vimos, las características. Después lo vamos a subir, esto también. Bien. Esta es la precautoria que ya la vimos, que no está prevista en la ley. Jurisprudencia, en principio no está. Bien. Esto ya, acá nos quedamos. ¿O esta la habíamos dado, me parece. No sé si lo terminamos. Es el 224, ¿no es cierto? Sí, esto creo que también lo habíamos visto. A ver si hay algo de jurisprudencia. La jurisprudencia que tiene este PowerPoint les sirve como para que comprendan un poco más el tipo de suspensión. Le dan una leidita que no les va a venir mal. Estos son los plazos de la suspensión preventiva, la obligación de pagar la remuneración. Bueno, esto acá en el caso de la suspensión preventiva, si es necesario impugnar, la verdad que si hay un proceso penal no le va a servir de mucho, pero lo cierto es que esta sirve para no dejarla, digamos, para de alguna manera oponerme a ella y que el día de mañana, si no queda, es decir, si del proceso penal resultó absuelto, como no la dejé firme ni la consentí, puedo darme por despedida. Acá, vamos a la suspensión entonces de los representantes sindicales. Bueno, el tema de la suspensión de representantes sindicales eso está en la ley de contrato de trabajo y también está en la ley 23.551 de asociaciones profesionales. Y se refiere justamente a aquellos trabajadores que encuadrados dentro de las condiciones que la misma ley de asociaciones profesionales prevé, puede ser un representante gremial. Ustedes saben que para ser un representante gremial, por supuesto, tengo que ser mayor de edad, tengo que contar con 18 años, y de 18 años en adelante, y además, la empresa para poder tener representante gremial tiene que tener un mínimo de 10 trabajadores. Acá lo que en definitiva estoy mencionando son algunos de los artículos
que están justamente en la 23.551, referido a aquellas personas a quienes comprende la suspensión, tales como delegado de personal, comisiones internas, organismos similares, es decir, es una suspensión que tiene por objeto el ejercicio del cargo gremial, porque así también después la 23.551 considera a aquellas personas o trabajadores que ocupen cargos selectivos o representativos en asociaciones sindicales en tanto y en cuanto éstas tengan el reconocimiento de la personería gremial, porque como van a ver ustedes más adelante cuando estudiemos el derecho colectivo, hay asociaciones con representación gremial y hay otras que son simplemente asociaciones jurídicas, ¿sí? Sin representación gremial, es decir, sin el reconocimiento de la personería gremial. Y también tenemos candidatos para un cargo de representación sindical a partir de su postulación. Esto es importante incluso después cuando nosotros vamos a ver o cuando estudiemos las indemnizaciones agravadas en el caso del delegado gremial. Ustedes fíjense que cuando se despidiera a un delegado gremial en el ejercicio de sus funciones durante el plazo de 2 años mínimo que le concede la ley para el ejercicio de su cargo electivo, tiene después, por supuesto, que durar en todo su cargo y no puede ser removido del mismo, sino con 30 días posteriores a la finalización del cargo. Y fíjense también que esta garantía sirve incluso para aquellos delegados que fueron a elecciones, que fueron candidatos, pero que no fueron elegidos. Y en ese caso tienen un plazo de protección de 6 meses a partir del acto eleccionario y en tanto hubieran tenido un 5% como mínimo de votos. O sea que se cubre se trata de cubrir no solamente a quien es efectivamente un delegado gremial, sino a quien tuvo la intención de serlo. Todo esto está previsto en la ley 23.551, es decir, referido concretamente a lo que son los cargos sindicales, porque la indemnización agravada también está prevista en la LST. Es decir, se los protege de todo posible ataque, para englobarlo así digamos de una manera bastante integral, todo posible ataque que pudiera el empleador tener contra el trabajador que ejerce o asume una representación gremial. Por lo tanto, ya sea para despedirlo, o para sancionarlo, o para suspenderlo por alguna falta cometida, eso debe estar debidamente justificado. Fíjense ustedes que para despedir a un delegado gremial hay que desaforarlo, hay que quitarle el cargo, hay que hacer un procedimiento de carácter administrativo que demuestre que ha incurrido en una inconducta que da lugar a esa sanción, a esa máxima sanción como es el despido o a una suspensión. Incluso en el artículo 52 de la misma ley 23.552, cuando interviene el juez, podrá establecer una medida cautelar a fin de que la permanencia del cargo, o sea, el juez podrá disponer la suspensión de la prestación laboral cuando la permanencia del cuestionado en su puesto pudiera ocasionar peligro para la seguridad de las personas o bienes de la empresa, con el pago de los salarios. Es decir, que para yo aplicar una sanción a un trabajador en el ejercicio de un cargo gremial, tengo que iniciar un proceso judicial e incluso solicitarle al juez que como una medida de carácter preliminar o preventiva lo suspenda en sus funciones. En tanto yo acredite, ¿no?, la verosimilitud en el derecho, el peligro que pudiera existir. En ese supuesto, entonces, quedará suspendido en sus funciones, pero con el pago de las remuneraciones. Y en un proceso en donde cada una de las partes acreditará lo que invoca, ¿no es cierto?, artículo 18 de la Constitución Nacional, debido proceso y defensa del juicio. Bueno, esto es jurisprudencia referido al artículo 52, que prevé una forma particular de protección a la estabilidad sindical en sentido amplio y que conlleva la imposibilidad de afectar los contratos de trabajo de los representantes sindicales sin que medie resolución que los excluya de dicha garantía.
no probado el hecho en virtud del cual se pretende aplicar una sanción disciplinaria al delegado, no se debe autorizar la exención de la tutela, lo que constituiría, en caso de así decidirse, un juicio definitivo, pues el proceso sumarísimo que prevé el 498 del Código Procedimiento Civil y Comercial de la Nación hace cosa juzgada y permitiría rever esta situación. Lo que quiero decir con esta jurisprudencia es, o lo que quiero señalar, es la máxima protección que tiene el delegado gremial frente a las facultades disciplinarias del empleador. La situación debe ser probada. Las suspensiones que han sido aplicadas por la empresa durante el periodo de garantía establecido por el 48, sin recurrir al procedimiento de exclusión de tutela, es decir, yo primero lo tengo que desaforar para poder aplicar la sanción, y eso no puedo hacerlo de otra manera que no sea sino a través de un procedimiento judicial. Y será el propio juez quien así lo determine, ¿sí? Entonces, cuando las suspensiones se hubieran aplicado al trabajador en el ejercicio del cargo gremial, van a resultar ilegítimas y van a carecer de toda validez. ¿Por qué? Por lo que no son susceptibles de ser consideradas entre los antecedentes disciplinarios para resolver respecto del despido. Queda claro, entonces, no se puede aplicar ninguna sanción a ningún delegado gremial si previamente no se le quita el cargo, por así decirlo. Hablamos de desaforarlo, de quitarse el cargo. Esto es lo mismo para hacer una comparación con lo que pasa con diputados y senadores. Primero lo desaforamos y después lo sometemos a la justicia. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso lo prevé el 66 de la Constitución Nacional. Acá el 52 de la Ley 23.551 le da máxima protección o garantía por el puesto de delegado gremial. ¿Sí? ¿Cómo opera esa protección? Hay una liberación de prestar servicios en caso de peligro potencial a personas o bienes, con comunicación al Ministerio de Trabajo dentro de las 48 horas y promoción de acción declarativa o requerimiento de exclusión de la garantía dentro de los 15 días de haberse efectuado la denuncia. Esto es también jurisprudencia que les dejo para que ustedes lean, todo referido a el desafuero del delegado gremial. Es decir, el delegado gremial tiene que ser respetado en sus funciones. Tiene un plazo de 2 años. Puede estar en la empresa o fuera de la empresa. Y para aplicar a este trabajador cualquier sanción, como tiene una garantía que lo protege, que es en definitiva el ejercicio de su cargo para el cual ha sido elegido por los trabajadores, entonces cualquier sanción que se pretenda aplicar va a ser sometida a un proceso judicial y será el juez quien determine si corresponde o no. Y si en todo caso se decidiera tramitar ese proceso de desafuero, puede suspenderlo en el ejercicio de sus funciones, pero no puede privarlo de su salario, ¿sí? El que sigue cobrando independientemente. Profesora, ¿sí? Una pregunta. Cuando habla de delegado gremial, engloba todos los que se mencionó al principio, ¿no? Sí, el delegado gremial es aquel. Porque lo que pasa es que después hay toda una jerarquía en lo que, cuando hablamos de asociaciones profesionales, hay toda una jerarquía, pero yo estoy hablando del tipo que representa a los trabajadores, ya sea que sigue trabajando en la empresa o que está directamente en el sindicato representando a esa empresa, ¿sí? Porque tenés un delegado gremial general que puede estar en el sindicato y después diferentes delegados teniendo, o sea, toda empresa tiene delegados gremiales, todas las empresas. Más allá de que en el sindicato haya jefes más altos o de mayor rango o jerarquía, la ley está protegiendo al delegado gremial o al representante gremial de la empresa y de los trabajadores de esa empresa. Porque los delegados gremiales o los representantes se eligen en un acto eleccionario. El sindicato, cuando vos tenés una empresa, el sindicato se te va a mandar la fecha prevista para las elecciones. Y ahí te va a mandar además a decir en esa cartita documento que te envía a la empresa quiénes son los que se postulan. Incluso el sindicato te puede decir, bueno, nosotros vamos a celebrar elecciones el 30 de mayo y los candidatos son estos. Y te pone 5 personas.
Vos podés impugnar eso si te está proponiendo 5 delegados gremiales cuando tu empresa tiene solo 20 trabajadores. Pero todo se hace de esa manera. Entonces, 2 representantes te los voy a aceptar, 5 no, porque el número que requiere la ley está excediendo la cantidad de trabajadores que tengo. Pero las elecciones se hacen en la empresa, el sindicato interviene, el sindicato las comunica y muchas veces se hace el acto eleccionario con un solo sindicato, con un solo representante gremial. Profesora. No se cumple la formalidad, eso sí. Pregunta, ¿y cada cuánto hay elecciones? ¿Cada cuánto hay elecciones? En los sindicatos, sí. Eso la verdad, sinceramente, no me acuerdo el tiempo porque eso es más del derecho colectivo. No me acuerdo cuándo. Yo sé que en las empresas que estoy, el año pasado, por ejemplo, que fue pandemia, no. Pero el anteaño pasado, sí. Con lo que calculo, teniendo en cuenta el cargo y el tiempo y plazo que dura el cargo, mínimo cada 2 años tiene que renovarse. Y en la empresa, en la empresa, estamos hablando de la empresa. No sé, no me acuerdo exactamente cuáles son los plazos en cuanto a los meses del año, no me acuerdo. Eso la verdad que no me acuerdo, pero sé que el representante dura 2 años. Y sé también que entre octubre, porque las he contestado muchas veces, entre octubre y septiembre del tiempo, entre octubre y septiembre he recibido cartas, documentos de las distintas empresas, de los sindicatos, en donde notifican el acto eleccionario, que por lo general se hace casi a finales del año. Y mínimo son 2 años, porque el delegado gremial dura 2 años en sus funciones. Ajá. Pero la verdad que en este momento, te soy sincera, me acuerdo más por la experiencia que yo he tenido que por lo que dice la ley. Después cuando la estudiemos nos vamos a fijar bien. Bueno, gracias. Pero 2 años mínimo porque duran 2 años en sus funciones. Claro. Profe, le hago una consulta. Lo que es licencia gremial, porque en mi piso hay una persona que es delegada y no va a trabajar a la empresa. O sea, yo no la conozco personalmente. Claro, porque ella tiene un cargo, tiene suspensión de tareas y tarea a desarrollar en el sindicato. Entonces no viene a laburar a la empresa. No, está bien, va al sindicato. Ponele. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, va al sindicato, pero a lo que o sea, una vez que termina sus funciones, tiene que volver a trabajar en el puesto donde estaba, ¿no? O sea, sí. Y ustedes, en teoría, la tendrían que conocer. No, pero no importa. Sí, ustedes la tendrían que conocer porque, en definitiva, y si bien es cierto que solamente duran 2 años en sus funciones, y tiene que hacerse el acto. Por eso les digo, yo me acuerdo, no una vez, sino varias veces, el acto eleccionario era de una sola persona, porque había empresas que eran chiquitas, dentro de las empresas de servicio había algunas que eran más chiquititas, que no tenían el personal, o a lo mejor tenían 20 personas, ponele, pero ¿qué es lo que pasa? Esas 20 personas estables, de esas 20 personas estables, había uno solo que quería ser delegado gremial, que era el que tenía el contacto con el sindicato. Entonces el sindicato lo designaba y era él solito. Y los que estaban afiliados al sindicato iban a votar, con lo cual ganaba sí o sí. ¿Se entiende? No es que vos tenés una empresa en donde a veces hay muchos candidatos, pero en la mayoría de las veces no hay demasiados candidatos. Hay gente que no le interesa lo que es la actividad propia del sindicato y no son tampoco muchos los que se postulan. Y yo me acuerdo también, en alguna oportunidad, yo ahora ya no, pero hace muchos años atrás tenía una empresa metalúrgica que era una operadora de residuos peligrosos, que el tipo no pasaba de 9 trabajadores, jamás llegó a tener 10, para evitar el delegado gremial. Eso también lo hacen las empresas.
Sí, exactamente, Tobías. Ese es el límite. De todas maneras, todo esto nosotros lo vemos cuando vemos derecho colectivo. Vemos cuánto dura, vemos la indemnización, vemos cuánto duran en sus funciones, vemos cómo se eligen, vemos la protección que tienen. Ahora solamente lo estamos mencionando dentro de las suspensiones a efectos de establecer que durante un tiempo determinado no cumplen con la principal obligación que tienen, que es la de poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Quedan suspendidos de prestar el servicio. El plazo de suspensión es de 2 años, siguen cobrando la remuneración y a veces son delegados o representantes dentro de la misma empresa, cobrando su remuneración, pero teniendo determinadas licencias cuando deben reunirse y bueno, y otras cuestiones más en su carácter de obligación de representantes gremiales. Y lo importante es que esta suspensión además importa una protección o una garantía al trabajador por las funciones que desempeña. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo en materia de suspensiones, pero no se preocupen porque en derecho colectivo volvemos a repasar todas estas cuestiones. Bueno, el cierre patronal es el llamado lockout, es una suspensión que va por iniciativa del empleador, porque en definitiva es más o menos, que también lo vamos a ver nosotros cuando veamos el derecho colectivo. Para los trabajadores tenemos el derecho a huelga, que es un derecho que está contenido en el artículo 14 bis, es una de las bases del derecho colectivo y es el instrumento de presión de los trabajadores para el cumplimiento, para poder demandar el cumplimiento de sus derechos. En cambio, el lockout es el cierre patronal, es cuando directamente el empleador es el que cierra las puertas de su empresa en relación a un conflicto colectivo frente a sus trabajadores. El último lockout, el último cierre patronal que yo vi fue el de la empresa de galletitas, ¿cómo se llamaba? No me voy a acordar. Esa que hace un par de años, ahora 3 o 4 años, cortaban siempre la Panamericana. ¿No se acuerdan cómo se llamaba? Me suena Bagley. No era Bagley, ¿no? ¿No? ¿De Kraft no era? A ver, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo dijiste? No te escuché. Kraft. Sí, me parece que era esa. Me parece que era esa que cortaba la Panamericana. Y después hace poco, el año pasado, creo que hubo un cierre patronal también en una empresa de Rosario. Hubo un lockout en una empresa de Rosario ante el siempre y nunca bien ponderado sindicato de Moyano. Porque cuando Moyano presiona, en ese momento, el año pasado, creo que fue, en el 2020, en el 2019, creo que fue en el 2019, hubo un lockout en una empresa de transporte de Rosario, porque tenía todo el gremio con pretensiones, los trabajadores y demás, entonces un buen día agarró y cerró las puertas, que es una medida de defensa que tiene el empleador frente al conflicto colectivo, ¿no? Es decir, cuando se presenta el conflicto colectivo, los trabajadores amenazan con la huelga, con el paro. ¿Qué es lo que hace el Ministerio de Trabajo? Inmediatamente arbitra los medios para la conciliación. Es decir, llama a los trabajadores a la conciliación. La conciliación en teoría tendría un plazo de 15 días. En donde, en forma, digamos, que ahora no sé cómo se llevará a cabo, ¿no? Pero era un proceso de carácter administrativo en la sede del ministerio, con el representante de la empresa y, por supuesto, el sindicato. Si en esos 15 o 20 días que se está tramitando, resolviendo, tratando de resolverse esa cuestión, no se llega a ninguna solución, bueno, entonces los trabajadores van a la huelga. Pero el derecho a la huelga siempre debe ser decretado por el sindicato, con personería gremial. Y siempre ante el derecho de huelga existe la conciliación por parte del Ministerio de Trabajo, que trata de, justamente, valga la redundancia, conciliar a las partes y evitar el conflicto. Si no se logra la conciliación, recién ahí vamos a la huelga. El cierre patronal es, en definitiva, una acción de defensa ante el conflicto colectivo por parte de la empresa.
Pocos, se han dado pocos, porque la realidad es que siempre ha sido más común el derecho a la huelga. Es como cuando vamos, de todo esto lo vamos a volver a ver, así que no se preocupen. Quiero avanzar para terminar con este tema y empezar con extinción. El tema es que, por ejemplo, en materia de huelga, cuando estudiemos los diferentes tipos de interrupción de prestación por parte de los trabajadores, vamos a ver muchas formas de huelga. Por ejemplo, una forma es la llamada huelga a la japonesa, en donde los trabajadores trabajan día y noche, excediendo la producción de la empresa. Entonces, ante situaciones como esa, que en la Argentina nunca se dio, pero bueno, es una forma de ejercer el derecho de huelga. Para darlo como ejemplo, ante situaciones como esa, la empresa podría dar lugar a lo que se denomina o tratar de, como una medida de acción directa y ante el conflicto colectivo de los trabajadores que están en la empresa, que no apagan las luces, que no apagan las máquinas y exceden en la producción, lograr, digamos, cerrar la empresa. ¿Se entendió lo que quise decir? Ya lo vamos a ver igual. Entonces, ustedes tienen la suspensión por iniciativa del empleador, la suspensión por iniciativa del trabajador y las suspensiones independientemente de la voluntad de las partes. Ahora vamos a ver las suspensiones que vienen, digamos, en el trabajador. Entonces, ¿tiene el trabajador derecho a mantener su remuneración? No, por no estar a disposición del empleador. Sí, porque ejercita un derecho potestativo de negar su prestación equivalente a la suspensión. Estas son dos posturas respecto de las suspensiones que nacen en cabeza del trabajador y que la van a encontrar, por ejemplo, si ustedes estudian, ojean los capítulos del libro, esto es opiniones doctrinarias diferentes, ¿sí? Por eso se las puse así, digamos. Porque el tema es, cuando se produce la suspensión de la prestación del servicio por parte del trabajador, el tema es qué pasa con los salarios, ¿sí? La deuda por salarios permite que el dependiente retenga la prestación hasta tanto aquella sea satisfecha, y la realidad es que dependerá de qué tipo de suspensión se trate para ver qué pasa con los salarios o no. Los trabajadores y esto por supuesto siguiendo con lo que es la iniciativa que tiene el trabajador de no concurrir a prestar servicios en defensa o reclamo de ciertos derechos. Nos estamos refiriendo a esto, ¿no? ¿Qué pasa con el salario cuando yo, trabajador, digo, no voy a ir a prestar servicios, bueno, en representación de una, no en representación, sino para, o sea, para tratar de presionar en el reclamo de ciertos derechos? Los trabajadores que decidieron no concurrir a trabajar por falta de pago de las remuneraciones, ejercieron el derecho que les reconoce. Este artículo ya no está más, esto es viejo, pero la jurisprudencia está, sin que la circunstancia de que fueran varios los afectados modifique la naturaleza individual del conflicto, ni lo convierta en un ejercicio irregular del derecho de la huelga. Esta es una jurisprudencia que en su momento toma como base un artículo que hoy ha sido modificado por el nuevo Código Civil y Comercial. Pero lo que quiero que retengan de esto es que el trabajador hizo lo que se denomina retención de tareas, es decir, retuvo tareas, no fue a trabajar porque el señor empleador no le pagaba a lo mejor hace 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Él le comunica a su empleador, porque esto es lo que sucede en la práctica, le comunica a su empleador que va a hacer retención de tareas hasta tanto él cumpla con una de las principales obligaciones que tiene, que es la de pagar la remuneración, y hasta tanto el empleador no le pague las remuneraciones adeudadas, él no va a ir a trabajar, va a hacer lo que se denomina retención de tareas. La pregunta entonces que nos hacemos ante estas situaciones, ¿va a cobrar los salarios o no va a cobrar los salarios de los días que no va a ir? Ahí, y en esta jurisprudencia, lo que está haciendo la justicia es decirle, él tiene derecho a retener tareas. Y por lo tanto, el empleador le va a tener que pagar igual. Entonces, todo depende de por qué se haya dado la suspensión. Por eso siempre, cuando hacemos, por ejemplo, vamos a un caso más reciente. Ahora, después del último decreto que fue declarado, digamos, bueno, en realidad no fue declarado inconstitucional
porque vino improcedente su declaración, ya que la Corte se expidió no el último, sino el primer decreto que dictó Alberto Fernández, que fue llevado a la Corte y cuestionado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense ustedes que cuando esto sale a favor, ya no tenía sentido declararle inconstitucionalidad del decreto porque ya habían pasado los 15 días, por lo tanto eso ya devenía improcedente. Pero bueno, le dan la razón a Buenos Aires como ciudad autónoma en relación a el cuestionamiento que la ciudad hacía. Pero ahí muchos docentes que no estuvieron de acuerdo con la decisión del fallo no fueron a trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿esos salarios se van a adeudar o no se van a adeudar? ¿Se van a pagar o no se van a pagar? Y la realidad es que en el marco que se dio esa huelga, ciertamente los salarios no se van a pagar. ¿Se entiende lo que digo? Porque en materia de suspensiones de prestación de tarea por parte del trabajador, una de las principales es cuando el trabajador retiene tareas y no presta servicios en función de determinadas causas o circunstancias. Y ahí, para saber si los salarios le corresponden o no, tendremos que ver si la causa se justificó o no. Entonces, los salarios de la huelga, este es el tema concreto, ¿no es cierto? Porque la huelga se trata de una suspensión de la prestación como manifestación de la autonomía colectiva, ya que el derecho de huelga solo pertenece a los gremios, es decir, los trabajadores no pueden declarar la huelga, ni tampoco pueden decir mañana no vamos a trabajar. El que declara la huelga es el sindicato, con personería gremial. Hay alguna jurisprudencia también respecto del reconocimiento de otros sindicatos sin personería gremial al que la Corte ya ha hecho lugar, pero lo cierto es que por el momento, y conforme el 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley de Asociaciones Profesionales, el que declara la huelga es el sindicato. El trabajador no va a prestar tareas. Ahora, ¿qué pasa con sus salarios? ¿Se van a pagar o no se van a pagar? Ese es el tema en cuestión respecto de los salarios de los trabajadores. El derecho de huelga ha sido garantizado por el 14 bis de nuestra Constitución Nacional a los sindicatos con personería gremial y no a los trabajadores individualmente. Y su ejercicio legítimo supone que la medida haya sido dispuesta por los órganos estatutarios competentes y se haya observado. ¿Sí? O sea, esto es lo que yo les decía en la diapositiva anterior. No aparece como legítimo el descuento de haberes bajo los rubros de horas improductivas por la mera concurrencia del personal a reuniones o asambleas motivadas en defensa de derechos que son propios, con tutela constitucional o convencional y si manifiestan desconocidos por la patronal. Estaba a cargo de la demandada la demostración de que las reuniones o asambleas obedecían a una causa ilícita o ilegítima y no en defensa del derecho constitucional de huelga. Quiere decir que en este caso los salarios de los trabajadores fueron abonados. Y entonces su señoría dice, tendría que haber la demandada probado que esas reuniones en donde, o sea, esas horas en que el trabajador se retira de su puesto de trabajo para negociar o para charlar o para lo que fuere, es la demandada la que tiene que decir, no, pará, esto es ilegítimo. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años atrás, los empleados judiciales, como que saben que los empleados judiciales de capital hacen la huelga derecho viejo, pero los empleados de provincia son diferentes porque tienen otro sindicato, ¿verdad? Ahí no está Piumato, entonces depende de la fuerza del sindicato también, pero muchos trabajadores del ámbito judicial se reunían en el hall de tribunales y estaban 2 o 3 horas en las asambleas. La pregunta es, ¿descuento o no descuento esas horas? Cuando, en definitiva, lo que los trabajadores judiciales, en representación de los distintos juzgados, y quien quería ir, porque nadie estaba obligado si no quería, lo que trataban era el aumento de salarios. Entonces, no podés descontarle las horas a esos trabajadores. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Sí, yo tengo una consulta de lo anterior, de lo del fallo de Balot, creo que era, de lo de que los trabajadores retenían las tareas porque no le estaban pagando hacía tiempo. Que en ese caso se lo tienen que comunicar al empleador. ¿Cómo se lo comunican? O sea, mediante... Por telegrama laboral. Por telegrama laboral. Telegrama, perfecto. Verbalmente, por telegrama. Perfecto. Se manda una carta y se dice
que atento, digamos, a deudar los saberes de tales y tales meses, este trabajador hará retención de tareas. Cuando yo digo retención de tareas, digo, yo no voy a ir a trabajar hasta que vos me pagues. Profesora, yo tenía una pregunta de ese tema justo. Entonces, la suspensión indirecta sería que los trabajadores o el trabajador decide no ir a trabajar porque no le pagan hace mucho tiempo el salario, pero también se cuestiona si mientras no va a trabajar también si pagarle salario o no. ¿Me entendí bien? No, pero la realidad es que la mayoría de la jurisprudencia entiende que cuando un trabajador hace retención de tareas por causas legítimas que tienen que ver con derechos reconocidos constitucionalmente, como en este caso la remuneración, ese salario se debe abonar y el empleador debe responder. Perfecto. Ahora, si una cosa es que yo haga retención de tareas yo, y otra cosa muy diferente es que el sindicato declare la huelga, ¿no? De todas maneras, la suspensión se está dando, porque si yo acato la huelga a la que convoca el sindicato, no me voy a presentar a trabajar. Y si yo hago retención de tareas es porque yo individualmente hago ejercicio del derecho de esa retención de tareas en virtud de que no me están pagando la remuneración. Porque incluso si a mí, como trabajador, no me pagan la remuneración, yo puedo considerarme despedido, porque el empleador está incumpliendo. Ustedes acuérdense que cuando nosotros hablamos del contrato de trabajo, yo siempre remarco mucho esta obligación esencial que hace la naturaleza del contrato. El trabajador tiene que poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador, y el empleador le tiene que pagar y le tiene que dar tarea. Si a mí no me pagan, el empleador está incumpliendo con una obligación de carácter esencial. Entonces yo tengo derecho incluso a darme por despedido, lo que sería un despido indirecto, porque el empleador no cumple con la obligación de pagar mi salario. Pero como es lógico, el trabajador, y este es otro principio que estudiamos, hay un principio de continuidad o conservación. Yo quiero seguir teniendo mi trabajo, entonces lo que le digo al empleador, voy a hacer retención de tareas, porque yo cumplo con mi obligación y voy a trabajar, pero vos no me pagas. Genial. Perfecto, muchas gracias. Bueno, acá yo les he puesto como suspensiones por iniciativa del trabajador todo el tema que ya vimos de la mujer embarazada, como para dejarlo también dentro de suspensiones, pero la realidad es que, como les dije, esto entra dentro de la protección legal de la maternidad. Pero de alguna manera, aunque la ley de contrato lo trate en un artículo especial o en un capítulo especial, también hay una suspensión de prestación de tareas, como es el de la mujer en estado de embarazo que no presta tareas durante la licencia. Entonces ahí viene siempre la misma pregunta, ¿le pagamos, no le pagamos? Y todo esto ya lo hemos visto, ¿eh? Esto es la excedencia en relación a la suspensión con posterioridad al nacimiento del bebé, que ahí saben que la trabajadora tiene que tener 1 año de antigüedad como mínimo, comunicarlo expresamente al empleador, continuar recibiendo en el país, no se le paga la remuneración y además no se computa como antigüedad. Esto es importante, ¿eh? Van a ver después, cuando ustedes estudien la antigüedad del trabajador y estudiemos los cálculos para indemnizar, van a darse cuenta que es muy importante lo que significa la antigüedad. El Instituto de la Excedencia debe ser aplicado también para el caso de que el hijo de la trabajadora haya fallecido a los 2 días de nacer. Esto es así porque la ley no distingue entre hijos que crezcan normalmente y aquellos que fallezcan a poco de nacer. Bueno, esto es una jurisprudencia que se refiere al Instituto de la Excedencia. Bueno, ejercicio de cargos gremiales o políticos. ¿Qué pasa con los cargos gremiales o políticos? Bueno, el empleador está obligado a otorgar una licencia sin goce de haberes y a reincorporar al trabajador hasta 30 días después de concluido el ejercicio de sus funciones. El plazo de suspensión se computa como tiempo de servicio. Esto es importante. Es muy importante que tengan en cuenta el plazo si el plazo de suspensión se computa o no se computa como antigüedad, ¿eh? Bueno, acá tienen la licencia gremial, que también es jurisprudencia. Dice, la licencia gremial produce una verdadera suspensión del contrato de trabajo, que solo puede ser los aspectos decisivos de la relación, cuál son el de prestar tareas y el consiguiente de abonar la remuneración debida. En cambio, subsisten otros deberes tales como fidelidad, no concurrencia,
etcétera, consagrados básicamente, bueno, los artículos. Ahí es que debe considerarse siempre como tiempo de servicio. Profesora, Bueno, sí. había excepciones para computar la antigüedad en la suspensión, ¿no es cierto? ¿Cómo? Había, no me acuerdo bien, había excepciones para computar la suspensión en la antigüedad, ¿verdad? No entiendo la pregunta. Siempre que se suspende un trabajador, Sí, usted dijo que que se computa la antigüedad igual. sí, sí. ¿Siempre o hay excepciones? Una excepción, por ejemplo, es el estado de excedencia, pero en los demás casos siempre. Ok. Y sí, en los demás casos siempre. Porque si vos analizás los casos que hemos estado estudiando, cada uno tiene su particularidad, pero si vos, por ejemplo, hablás de lo que es la preventiva o la precautoria, ahí se respeta también la antigüedad. En la precautoria, por ejemplo, no se pagan los salarios, en la preventiva tampoco se pagan los salarios, pero tenés que distinguir si el proceso empieza por el empleador o el proceso empieza por un tercero, pero para nosotros tener el resultado cierto de que si el trabajador ha cometido o no ha cometido ese hecho ilícito que se le imputa, tenemos que hacer todo el proceso. Y mientras hacemos todo ese proceso, el trabajador no está despedido, el trabajador está suspendido. Claro. Claro, por eso la antigüedad corre y todo, y las prestaciones y los aportes familiares, los aportes, las cargas sociales y todo eso se sigue pagando. En la como precautoria, el máximo es de 30 días. Claro. En la preventiva no tenemos plazo máximo. Claro, si es si hay un proceso judicial, a veces son muy largos. Pero ahí no le pagamos, pero ahí tampoco le pagamos la remuneración. ¿Y las cargas sociales y todo lo que es la protección de la familia tampoco se paga de esas cosas? Sí, la obra social sí. La obra social sí. Eso es lo único que nunca se suspende. Ni siquiera la 23.660 y la 23.661 ni siquiera se suspenden en el caso del 223 bis. Que ahí tenés la suspensión concertada, el recorte del 75% del salario y sin contribuciones y aportes, porque se transforma en una prestación no remunerativa, que es la que se aplicó el año pasado. Ajá. Claro que implica, a ver, en el caso de que vos suspendás, por ejemplo, un trabajador a través de sanciones disciplinarias por 5 días o por 6 días o por 7 días, no le vas a pagar la remuneración. Pero después vos, cuando no le pagas la remuneración, pero a fin de mes vos vas a pagar contribuciones y aportes sobre los días trabajados y vas a pagar también todo lo que es referido a obra social y asignaciones familiares. ¿Y sindicato? Sindicato siempre. Dependerá del porcentaje de si tenés al trabajador afiliado o no afiliado. Eso dependerá de cada uno de los trabajadores, si quieren afiliarse o no al sindicato. Lo que no pueden hacer los trabajadores bajo ningún punto de vista es evitar pagar la cuota sindical por más que no estén afiliados al sindicato. Por eso el señor Moyano siempre está queriendo imponer su convenio colectivo de trabajo en todas las empresas que puede, porque eso implica tener una mayor cantidad de aportes. Claro. Entonces yo siempre digo, incluso cuando el tipo lo hace, cuando el tipo se le para de piernas a los muchachos del convenio colectivo de comercio, a ver, un convenio colectivo de comercio o un convenio colectivo de cualquier rama de que se trate, tiene diferentes categorías. Convenio colectivo de comercio también tiene choferes. Sí. Pero Moyano dice, no, lo que pasa es que los choferes tienen que ir dentro del convenio colectivo camioneros. Y no es así. Él quiere hacerlo así, pero no es así. Por eso le paró la planta a un montón de supermercados.
Claro, por eso yo le preguntaba cada cuánto eran las elecciones, porque Moyano, desde que yo tengo varias décadas, y siempre estuvo Moyano, siempre gana él, o sea, no hay un No, límite no, de... pero no, pero ahí estás confundiendo. A ver, No, yo no estoy hablando, no estoy hablando de quién es el dirigente, digamos, yo estoy hablando del representante de la empresa, de quien representa a la empresa, el sindicato. Yo no estoy hablando de las cabezas grandes o de las cabezas jerárquicas de cada sindicato. Eso es otra historia. Si Moyano no pertenece, eso es otra cosa. Si Moyano no trabaja en ningún lado, ni pertenece... Eso te iba a preguntar, en realidad no conozco dónde trabaja. Moyano no trabaja en ningún lado y el hijo Pablo tampoco, pero cada uno de ellos dirige el gremio, dirige el sindicato. Pero ellos no son... A ver, y para los que están escuchando, yo no estaba hablando de las cabezas de los sindicatos o de la gente que... Yo estoy hablando de la gente, de los trabajadores que trabajan en la empresa, y son delegados gremiales de esa empresa. Profe, le hago una consulta. Para ser delegado gremial de una empresa, ¿es condición necesaria que trabaje ahí? Sí, y que sea mayor de edad, y que sea votado por sus compañeros, y que haya el máximo de trabajadores establecido por ley. Ok, y una empresa que tiene, por ejemplo, varias sucursales, el delegado de la sucursal en cuestión tiene que trabajar en ese lugar. En teoría, sí. Ok. Pero lo que pasa es que hay que ver también cuántos empleados tiene la sucursal y demás. Pero yo estoy hablando de los trabajadores. Nosotros no, yo no estoy hablando de de los que forman parte, por así decirlo, de las autoridades de la Confederación General del Trabajo. No estoy hablando de los peces gordos, estoy hablando de los trabajadores que van todos los días a laburar a la empresa y quieren ser representantes de los trabajadores y llevar las inquietudes de los trabajadores al gremio y a su empleador. Pero son trabajadores, tipo que van todos los días a laburar, que tienen aspiraciones, que quieren defender sus derechos y el derecho de sus trabajadores, que se postulan, que tienen, por supuesto, trato con el sindicato, porque el sindicato los ayuda a que se postulen, y bueno, y entran en el entramado del gremio, pero de ninguna manera estoy hablando de la gente como, por ejemplo, Pablo Moyano, o como el padre, o como, bueno, o como cualquiera de los señores importantes que conocemos en los diferentes gremios de pasteleros, gastronómicos. Esos son los dirigentes y jefes principales de cada sindicato. Yo estoy hablando de los trabajadores. ¿Se entendió? Por eso, Mariana, vos ahí te confundiste, ¿no? Claro. Y la pregunta es, esos a los que yo me refiero, que yo les digo los gordos, ¿no los eligen? Yo creí que era como que los trabajadores elegían sus representantes sindicales en cada empresa y esos representantes a su vez elegían las autoridades de cada sindicato. ¿Es así? Sí, cuando se eligen a los líderes de los sindicatos hay elecciones y todo el mundo va a votar, por supuesto. Ajá. Y es en esa escalafón, o sea, primero dentro de la organización de una fábrica y después esos representantes votan a la cabeza. Sí, pero yo también puedo ir a votar, como trabajador, porque yo también puedo acercarme al gremio. Muchos trabajadores están afiliados y otros no están afiliados, pero además el sindicato es una persona jurídica absolutamente organizada, con reglamentos, estatutos, y muchos trabajadores, por ejemplo, cuando tienen algún inconveniente con el empleador, acuden al sindicato y el sindicato le da a los abogados. Yo en muchas oportunidades en el Ministerio de Trabajo he litigado con abogados de los sindicatos. El abogado del sindicato no cobra del trabajador,
no le paga el sindicato, sino que le paga la empresa. Pero ellos actúan por los trabajadores a través del sindicato. Y el trabajador, obviamente, no le paga al abogado del sindicato, le paga el empleador. Ajá. Pero en el sindicato, vos, por ejemplo, si tenés un problema y te acercás a tu sindicato, por ejemplo, camioneros es un gremio muy fuerte y muchos, los trabajadores se acercan y cuando tienen, por ejemplo, aparte, el representante del gremio de la zona, porque vos tenés, en cada zona vas a tener una representación del gremio, y ahí tenés el que dirige la representación del gremio, vos podés ir ahí, plantearle tu situación, si querés saber cuánto te van a pagar, si está bien lo que te van a pagar, si hiciste un acuerdo, si no lo hiciste. Aparte, muchas veces son los propios representantes de los gremios los que van a la empresa a negociar por los trabajadores. Después, cómo lo hagan, cómo no lo hagan, pero presionan duro, ¿eh? Presionan duro y uno a veces tiene que agachar la cabeza. Pero bueno, no se preocupen que todo eso lo volvemos a ver. Bueno, acá tienen licencia deportiva. A quienes comprenden, bueno, acá pueden leer todo lo que son los que pueden tomar una licencia deportiva. Es como ustedes que también pueden tomar licencias por estudio y estas están previstas en la LCT. Y en teoría tienen que darle la licencia, tienen un plazo máximo de 20 días, hábiles por supuesto en el año, son pagos y bajo ningún punto de vista se pueden negar. Yo muchas veces me he encontrado con muchos alumnos en donde en definitiva me dicen que el empleador no le paga los días de estudio. En relación a la licencia deportiva, acá tienen antigüedad en el trabajo no inferior a 6 meses, constancia homologada de la licencia especial deportiva, 60 días al año para los comprendidos en el artículo 1, 30 días al año para los comprendidos en el artículo 2 de esa ley, de la 20.956. El sueldo del trabajador y los aportes se pagan por el empleador con recursos provenientes del Fondo Nacional del Deporte. Bueno, bomberos voluntarios, el trabajador debe participar formalmente en la actividad de bombero voluntario, justificando ante su empleador el periodo de tiempo que participó de dicha actividad. Esa es una ley especial, entonces, que se refiere tanto a bomberos voluntarios como a licencias deportivas. Profesora, una pregunta. Entonces, ni licencia deportiva ni bomberos voluntarios se pueden negar, ¿no? De ninguna manera. No se pueden negar a la licencia deportiva, no se pueden negar a esta que van a ver ahora de dadores de sangre, no se pueden negar el empleador, ¿verdad? No se puede negar a la licencia a los bomberos voluntarios, no se pueden negar a las licencias por estudio, ni por matrimonio, ni por nacimiento. La verdad es que no se pueden negar a ningún tipo de licencia, a ninguna. Sin perjuicio de lo establecido por los convenios colectivos de trabajo, sepan también que cada convenio colectivo de trabajo tiene licencias que pueden ser iguales o superiores a la LCT. Y en el supuesto de que alguna de las licencias sea superiores a lo que establece la ley, en virtud de lo que hemos estudiado, ¿no es cierto?, respecto de la norma más favorable al trabajador, tendremos en cuenta siempre la que más le favorezca, si la de convenio o la de la ley. En el caso de los dadores de sangre, el trabajador debe pedir la licencia a su empleador con la debida antelación y se abonará al trabajador el salario y o premio sin pérdida alguna respecto de las inasistencias laborales por el plazo de 24 horas, incluido el día de la donación y extensible a 36 horas en el caso de extracción para hemaféresis. Bueno, eso lo dice la ley. Lo cierto es que un día para donar sangre... Tenés un día para donar sangre, un día de mudanza. Hay convenios colectivos de trabajo que te dan hasta el día de mudanza. Le hago una consulta con respecto a las otras licencias que estábamos hablando. Por examen, por bombero. ¿Descuentan? Porque en esta en particular de sangre dice que no descuenta del premio. ¿En las otras sí? En realidad, si vamos a lo que debería de ser... Si es una licencia por estudio o de dadores de sangre y demás, como la que estamos viendo, sí. En teoría no. En teoría no. Lo que pasa es que hay mucha jurisprudencia que entiende al premio o a la puntualidad como el hecho de prestación de tareas y que el mismo se perdería si el trabajador no cumple con esa premisa. Pero también hay jurisprudencia que dice lo contrario. A vos que ese una licencia.
Cuando vos tomás licencia porque tenés que rendir un examen, en teoría el empleador no te tendría que descontar nada y te tendría que pagar el día como corresponde, porque lo dice el convenio colectivo, e incluso los convenios colectivos a veces dan más días de licencia que la propia ley de contrato de trabajo, que da 10. Entonces, en teoría no tendrían que descontarte nada. Y lo único que necesita hacer el trabajador siempre es acreditar el motivo de la ausencia como corresponde. Ok. Por enfermedad tampoco, porque a mi marido, por ejemplo, si se enferma o algo, el presentismo lo descuenta porque lo da como que es un incentivo del empleador nada más. Sí. Bueno, en el caso de que el trabajo, esa sería una suspensión que ahora vamos a ver. Esa es una suspensión que es independiente de la voluntad de las partes. El trabajador contrae una enfermedad de carácter inculpable o un accidente y entonces en virtud de eso no puede ir a trabajar. Entonces lo que hace el empleador, ahora lo vamos a ver, lo que hace el empleador es pagarle el salario conforme corresponde, pero en muchas oportunidades ese tipo de incentivos no se pagan porque el trabajador no concurrió a trabajar. Pero lo cierto es que según el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, y cuando el empleador estuviera enfermo, y esto fuera o por enfermedad inculpable o incluso por ART, no puede perder su salario, ni todo. O sea, el hecho de que vos estés enfermo no quiere decir que vayas a cobrar menos a fin de mes. Ahora, las cosas que se puedan dar, como yo siempre digo, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo te paga el empleador y vos también tenés derecho a reclamar. Bueno, esta es la licencia de ciudadanos de países limítrofes para votar. Son algunas bomberos voluntarios, estos ciudadanos de países limítrofes, las licencias deportivas, los cargos, las convocatorias militares, que no es el servicio militar, sino otra cosa. De todas esas cosas, de todos estos temas, lo más importante siempre es las suspensiones que tienen que ver con los representantes gremiales. Bueno, acá tenemos convocatoria militar. En el caso de la convocatoria militar, ya el servicio militar, por supuesto que ustedes no saben que no existe ya, fue derogado durante el gobierno de Menem, pero lo que ustedes saben es que sí hay convocatorias militares, como a veces los médicos del hospital militar, convocatorias para cascos azules, cuando hubo hace un par de años atrás, ¿se acuerdan? En Chile también, que no me acuerdo qué catástrofe natural había ocurrido y fueron varios médicos militares. Ustedes saben que hay médicos en el hospital militar que tienen carrera militar y son médicos, a ese tipo de convocatoria se refiere. Y por supuesto que el plazo de suspensión se computa como tiempo de servicio, ¿no? Bueno, la quiebra del empleador. La quiebra del empleador no es una causal de extinción del contrato de trabajo, sino muy por el contrario, es una causal de suspensión. El plazo de suspensión es de 60 días y una vez que se haya decretado la quiebra del empleador, ya sea en forma directa o en forma indirecta, ¿sí? Indirecta cuando ha pasado por un concurso preventivo, directa cuando ha sido pedida por el deudor o por el acreedor, valga la redundancia, en forma directa. Entonces, desde el momento de la declaración de quiebra hasta 60 días y concluidos esos 60 días, el contrato de trabajo estará suspendido, ¿sí? No es necesario ninguna notificación y se computa la antigüedad y el trabajador no puede considerarse despedido en ese plazo. No hay derecho al pago de salarios y vencido el plazo, las relaciones laborales quedan disueltas a la fecha de la declaración de quiebra. Es decir, quedan disueltas a la fecha de la declaración de quiebra dependiendo del síndico, porque el síndico es quien va a decidir qué trabajadores se quedan o qué trabajadores se van, y también dependerá de la continuidad de la empresa, porque la declaración de quiebra es una cosa, pero de la declaración de quiebra a la conclusión o clausura de la quiebra hay un paso bastante grande. Cuando la concluimos, todo se terminó, y bueno, entonces si la empresa no da más señales de vida, obviamente que los trabajadores no van a estar más en la empresa. Pero si la quiebra está clausurada por el plazo de 2 años, puede ser que siga funcionando. Entonces será el síndico quien va a determinar
qué trabajadores se quedan y qué trabajadores se van. Profesora, una pregunta. ¿Podría repetir lo que era quiebra directa y quiebra indirecta, que no llegué a notar, por favor? La quiebra es directa, la quiebra la pide tanto el acreedor como el deudor, y es quiebra directa cuando el deudor o el acreedor la piden en forma directa sin pasar por lo que se denomina el proceso del concurso preventivo. En cambio, cuando ante la impotencia del patrimonio de hacer frente a las deudas que tenga el deudor y solo el deudor, será quien pueda pedir un concurso preventivo. En ese concurso preventivo lo que se hace es un acuerdo que se llama concordato de acreedores o un acuerdo con los acreedores. Por supuesto, previa votación, previa categoría de la importancia de cada uno de los acreedores. Entonces, si ese acuerdo se cierra y termina favorablemente, no pasamos a la quiebra, pero si ese acuerdo fracasa, indirectamente del concurso preventivo vamos a la quiebra indirecta. Genial, gracias. Bueno, acá tienen la suspensión del contrato, salarios durante la suspensión. Lo que pasa es que acá lo que tenemos que recordar en materia de suspensión del contrato de trabajo por quiebra es que los trabajadores tienen derecho al pronto pago, ¿sí? Porque ese es un privilegio que tienen los trabajadores, porque en definitiva los trabajadores, acuérdense cuando lo vimos cuando vimos remuneración, tienen este privilegio que protege su crédito alimentario. Por lo tanto, ellos tienen derecho a ser pagados antes que otros, porque además tienen un privilegio que es general y especial. ¿Sí? En el sentido, cuando hablamos de privilegio es de cobrarse, a ver, el tema es que cuando nosotros llegamos a la quiebra, ustedes contadores, a ver, ¿qué vamos a hacer en la quiebra? Liquidamos la masa concursal. ¿Qué tenemos? Eso se liquida y en función de la platita que hay se le va pagando a los acreedores. Entonces tenemos que ir viendo quiénes son los acreedores privilegiados. Puede haber un acreedor hipotecario, puede haber un acreedor prendario y puede estar el acreedor que es el trabajador. Entonces vamos a ver cómo le pagamos a cada uno de ellos. Y por supuesto, puede que haya muchos que queden en la cola. Entonces, de esos muchos que quedan en la cola, por eso decimos, si a todos no se les ha logrado pagar, entonces vamos a una clausura de la quiebra. También puede ser muy cierto que no tengamos nada, pero absolutamente nada para liquidar, en cuyo caso se clausura la quiebra, pero en un plazo de 2 años va a concluir por su propio peso, porque si no, o sea, yo le puedo declarar la quiebra a alguien, ¿verdad? O pedirle la quiebra a alguien. Pero si no tengo bienes, perdón, si esta persona no tiene bienes, no voy a cobrar nunca. ¿Se entiende más o menos? Te hago una pregunta, porque en el libro decía como que se rematan los bienes que están adentro de la empresa. Se liquidan. Bueno, se liquidan para, digamos, primero pagarle a los acreedores privilegiados. Todo lo que tiene, o sea, lo que está a nombre de la empresa, eso también forma parte del patrimonio, ¿o no? La empresa tiene un patrimonio, la persona jurídica tiene un patrimonio. La empresa puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, esa empresa tiene un patrimonio. Ese es el patrimonio que se va a liquidar, lo que la empresa tenga. Ese patrimonio puede estar compuesto por créditos, puede estar compuesto por materias primas. Puede estar compuesto por materias primas, por bienes muebles, por bienes inmuebles, puede haber galpones, puede haber propiedades, puede haber camionetas, qué sé yo, tractores, puede haber maquinaria, herramientas, materias primas que han quedado en la empresa, puede haber créditos que tiene contra, que tenía el deudor de alguna manera, que quedan dentro del patrimonio de la empresa, y todo eso es lo que el síndico va a liquidar. Lo va a liquidar. Y cuando tienen para poder pagar. Y cuando no queda otra. Hay acreedores que tienen como, o sea, acreedores prendarios sobre determinado bien. Por ejemplo, una camioneta. Claro. Sí. Cuando se hace, o sea, digamos, el fondo para pagarle a los acreedores, ¿se sacan esos bienes que tienen prenda del...? No, esos bienes
No, esos bienes que tienen prenda se liquidan y el acreedor prendario cobra lo que le corresponde en función de lo que el deudor le debía. Está bien, pero están sujetos Y también el resto servirá para pagar a otro. Está bien. Lo mismo sucede con el hipotecario. A ver, la empresa pudo haber contraído un crédito hipotecario sobre un terreno que tenía un tinglado, un galpón donde almacenaba materia prima. El tipo pidió $100.000 y pagó $70.000. Le faltan pagar $30.000. El acreedor hipotecario va a cobrar esos $30.000. Ese terreno posiblemente valga más, con lo cual el resto irá a pagarle a otros acreedores. Yo me voy a cobrar lo que debo, no me voy a llevar todo el terreno ni toda la camioneta, ¿se entiende? Claro, pero primero como que, o sea, cobran esos acreedores y después el resto. Por supuesto, ellos son los privilegiados. ¿Están a la altura de los salarios estos acreedores? ¿Cómo? ¿Están a la altura de los trabajadores, o sea, de las deudas de salario? No, porque el acreedor hipotecario o prendario es un acreedor de privilegio especial y el trabajador es un acreedor de privilegio especial y general. Por eso se habla que el crédito del trabajador es un crédito alimentario y en consecuencia tiene derecho al pronto pago. De la misma manera que, por ejemplo, un profesional independiente, en el caso, por ejemplo, de un abogado, te doy un ejemplo, puede pedir el embargo de la propiedad que defendió y el juez se lo va a ordenar porque es un privilegio. ¿Por qué? En función de un crédito alimentario. Lo mismo sucede con los trabajadores. ¿Se entendió? Profe, una consulta, ¿no? O sea, no sé si estoy mal, yo, pero como me parece raro que, bueno, vimos todo lo del principio protectorio y demás, que en casos como este, que no es culpa del trabajador tampoco, pero, o sea, no va a cobrar, y en cambio va a cobrar otra persona, o sea, lo de los acreedores. No. A ver, el trabajador tiene consagrado en la ley de concursos y quiebras el derecho al pronto pago, el derecho a que se le pague lo que le corresponde, pero ahora cuando el trabajador ingresa verifica su crédito en la empresa, además muchas veces el síndico trata depende de si hay que ver cómo se va desarrollando la quiebra, pero muchas veces el síndico, si la empresa sigue funcionando, le paga a los trabajadores, pero la ley de concursos y quiebras establece privilegios. No te olvides que estamos ante un proceso concursal de carácter universal en donde cada acreedor va a ser categorizado, debidamente categorizado conforme a la verificación de su crédito y en función de esa categoría va a cobrar. Y de la misma manera va a cobrar el acreedor, el trabajador, perdón, ¿entendés? No, o sea, sí, eso lo entiendo, pero mi pregunta iba más tipo, ¿no hay algún artículo, alguna ley, no sé, algún decreto o algo que proteja a los trabajadores en esos casos? En el sentido, viste, vos, por lo que yo entendí, o sea, se va a hacer obviamente lo posible por pagarle a todos los acreedores, incluyendo a los trabajadores, pero en el caso de que no se pueda, o sea, ¿qué pasa con esos trabajadores? ¿Queda así, listo? No. Y la ley le da el derecho al pronto pago, que es la garantía de protección que tiene cuando se liquida la masa concursal. Pero a ver, si a vos te deben, vos trabajador, te deben 200.000 pesos y no hay bienes para cobrar, ¿qué van a hacer? Ya está, listo, no hay mucho. Por eso la quiebra no concluye, sino que se clausura. Y el periodo de clausura es de 2 años. ¿Y por qué decimos clausura de la quiebra? Porque durante 2 años, esos 2 años, estamos esperando que ingrese plata para poder pagar a los acreedores. Esto es lo mismo que me pasa a mí como profesional independiente. Yo tengo una sentencia muy bonita, puede ser laboral o puede ser civil. Puede ser una sentencia de 5 o 6 millones de pesos. La quiero cobrar, ¿no es cierto? Su señoría me dice, bueno, acá está, usted cobre, tiene derecho. Yo quiero cobrar los honorarios. Y mi cliente a lo mejor quiere, cobrar el dinero que su señoría ha ordenado que los demandados tienen que pagar. Los demandados no tienen un mango. ¿Qué es lo único que yo puedo hacer? Inhibirlos.
pedirle a su señora, a ver, ¿lo puede inhibir por 5 años? Pero si no tienen plata, si no tengo un auto, si no tengo una propiedad, si no tengo una cuenta de banco, ¿cómo voy a cobrar? No puedo, lamentablemente no hay forma. ¿Entendés lo que quise decir? No, sí, entendí. Y otra consulta, tiene más que ver con lo mismo. En esos 2 años, ¿no? Que son lo que dijiste recién, o sea, obviamente, ¿la empresa sigue funcionando en esos 2 años? ¿Que se cancela la quiebra? Y depende de cada cosa, depende depende de la empresa, hay empresas hoy que están quebradas y siguen funcionando. Ah, claro. Bueno, está bien. En el caso de que no siga funcionando. Las concursadas también, la concursada de plano que lo sigue haciendo. Por eso el deudor, cuando se concursa, lo que hace es, el juez lo inhibe. ¿Por qué lo inhibe? Para que no pueda disponer de los bienes de la empresa. Pero sí puede administrarla. ¿Y para qué la administra? Para sacar todo el dinero suficiente para poder cumplir con sus deudas conforme el acuerdo que ha hecho con los acreedores. Si llega un momento que no puede cumplir, por eso es que pasamos a la quiebra indirecta, se me acabó la plata. Pero la empresa puede seguir estando. Pero es como intervenida, ¿no? O sea, hay alguien que toma el juicio, como que interviene, como un curador, algo así, ¿no? ¿O no? Cuando se abre el proceso concursal, cuando se abre el concurso preventivo, el que lo abre es el deudor, y solo el deudor puede pedir su concurso preventivo. Por supuesto que lo va a hacer ante un juez. Si el juez considera que ha reunido los requisitos que prevé la ley de concursos y quiebra, va a abrir el proceso. Si el proceso se abre, lo primero que va a hacer el juez es designar al síndico. Y esa es la persona a la que vos te estás refiriendo. No hay ningún interventor, es el síndico. Es la figura más importante del concurso, juntamente con el deudor que lo acompaña. Pero en la quiebra, el deudor queda inhibido para todo, porque ya no puede ni administrar ni disponer. Y quien administra, dispone y decide es el síndico. Está bien, entonces como que todas las ganancias que se obtienen en ese periodo, o sea, se aseguran de que vayan efectivamente para pagarle a la gente. Por supuesto, y es el síndico quien va a hacer los informes, como en el periodo concursal o en la primera parte de la quiebra hace los informes individuales y colectivos de toda la deuda y de todos los créditos verificados. Cuando ya estamos en el proceso de la quiebra y en el proceso de la liquidación, va a tener que ir viendo cómo le paga. Por supuesto, siempre el síndico va a tener que dar debida constancia de los movimientos y de los pagos y demás al juez. En el proceso de quiebra, en el expediente, el síndico es el que va a ir determinando quién cobra, quién no cobra, porque allí en el juicio está el que verifica, el que no verifica, el que verifica tardíamente, y el juez va controlando todo eso. ¿Y cómo hacerlo? O sea, ¿qué tiene en cuenta el síndico para determinar quién cobra, o al menos en el orden en que van cobrando? La verificación de créditos que se hace en lo que se denomina el periodo de exclusividad indica los créditos que van a verificar los acreedores. Y una vez que verifican los créditos, se procede a la categorización de los acreedores. En virtud del crédito y de la verificación, se los categoriza. Una vez que están categorizados, ya sea en privilegiados o especiales o en comunes, ellos van a votar para realizar ese acuerdo, votar favorablemente o no al acuerdo que el deudor les propone. Pero verifican créditos, el síndico va a analizar individualmente cada crédito y luego colectivamente todos, y ahí los va a categorizar. En ese llamado periodo de exclusividad, ahí ya los acreedores están categorizados, han verificado sus créditos y se propone el acuerdo. Pero antes hay todo se publican edictos que son a cargo del deudor, y esos edictos van llamando a que se presenten los acreedores. ¿Y ante quién se presentan? Ante el síndico, y el síndico va a verificar todos los créditos que le traigan, absolutamente todos.
Y después el deudor va a ver si son admisibles o no, si son ciertos o no. Y después de todo ese proceso, entonces el juez procede. El síndico, perdón, procede a la verificación de cada crédito, le pasa el informe pertinente al juez y luego entonces se procede a la categorización de los acreedores. En esa etapa el síndico va viendo qué se debe, qué no se debe y quiénes son en definitiva los que van a cobrar y en qué condición van a cobrar. ¿Se entendió? Sí, y eso depende del tipo de sociedad, ¿no? O sea, depende de cada tipo de sociedad el límite que hay para que respondan ante los acreedores, ¿cierto? No depende. Depende de que se considere dentro del sujeto concursable que prevé la ley de concursos y quiebras. Y los sujetos concursables son aquellas personas que se pueden concursar, llámese persona física, persona jurídica, cualquier tipo de sociedad. El patrimonio del causante, es decir, la persona que muere con muchas deudas. El patrimonio del causante es el que puede pedir el concurso preventivo. No los herederos, sino directamente el patrimonio del causante. Los deudores domiciliados en el extranjero, pero que tengan bienes en el país, las personas incapaces a través de sus representantes y las sociedades estatales o las sociedades con participación estatal mayoritaria. Esos son los sujetos que se pueden concursar. Todo aquel que se encuentre dentro de esas categorías se puede concursar y se le aplican las reglas establecidas por la ley de concursos y quiebras. Pero cualquier sociedad, ya sea anónima, anónima simplificada, SRL, unipersonal, se le aplican todos los mismos requisitos a todos por igual. Lo importante a tener en cuenta después, para que los acreedores puedan cobrar, es si estas empresas tenían o no un patrimonio importante. Cuanto más importante sea el patrimonio, más allá de que el patrimonio obviamente estaba agravado con deudas, habrá que ver cómo se puede responder a todos sus acreedores, conforme la verificación de los créditos y lo que el síndico vaya viendo, si se le pagó, si no se le pagó. ¿Se entendió? Eso es concursos y quiebras, que a lo mejor sí. Gracias, profe. Bueno, y acá... ¿Cómo? Una consulta, a ver si entendí bien, porque me confunde el tema de que si hay un acreedor prendario, como que si hay un bien, no sé, un auto, por ejemplo, se vende ese bien y el acreedor prendario primeramente saca lo que se le debió y después lo que queda se le da al empleado, ¿o no? Claro, al empleado o a quien siga. Ahí depende. Eso, a ver, yo sé que tengo acreedores privilegiados, pero después en cada proceso será el síndico el que vea todos los acreedores que tiene, los bienes que hay en la empresa, los bienes. Después ya todo es una cuestión. Esto que digo es la regla general que debe cumplirse. Después habrá que ver. Porque, a ver, suponete que un fulano me deba a mí 10 millones de pesos, una persona. Yo le puedo pedir la quiebra a una persona física, pero nada más, a ver, piensen ustedes, ¿qué logro pidiéndole a una persona que me debe 10 millones de pesos la quiebra? Inhibirlo. Nada más, porque si el tipo no tiene un mango y el síndico no tiene nada para liquidar, nunca voy a cobrar un solo peso, ¿se entendió? Sí, pero la duda que me quedaba era de eso, como que se liquida un bien y primero los acreedores prendarios se sacan lo suyo y lo que queda se reparte con los demás acreedores. Exacto. Así es la historia, ¿se entiende entonces? Bueno, ahora vamos a ver la última suspensión y ya con esto cerramos el tema de hoy, así ya podemos la semana que viene o el viernes ya empezar otro tema. Acá hablamos de los accidentes y enfermedades inculpables. Estas están entre el artículo 208 a 213 de la Ley de Contrato de Trabajo. Tengan en cuenta que esta suspensión, que es de carácter involuntario, porque es algo que le sucede al trabajador y por ende no puede prestar tareas como normalmente lo hacía, están previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, no tienen que ver con enfermedades y accidentes profesionales, porque ese tipo de
de accidentes o enfermedades profesionales son los que se cubren por la Ley de Riesgos del Trabajo. Nosotros estamos hablando siempre de lo que es enfermedad inculpable, ¿sí? O sea, cuando un trabajador tiene una gripe, tiene una hepatitis, se fracturó una pierna jugando al fútbol, lo llevó por delante un auto, ¿se entiende? Esto solamente es lo que contempla la LCT. Entonces, conforme establece el artículo 208, cuando se atravesare una situación de esta naturaleza, lo primero que tendrá que hacer el trabajador es darle una comunicación fehaciente de su estado de salud al empleador, quien podrá, en virtud de su facultad de dirección y de administración y disciplinarias y demás, podrá corroborar si esa situación es cierta o no. O sea, tiene derecho a controlar si la comunicación que le está enviando el trabajador es cierta o no. Entonces, notifica fehacientemente y por otro lado, el empleador tiene derecho al control. ¿Se entiende? A controlar si ese estado, en definitiva, de salud que manifiesta el trabajador es cierto. Profesora, una pregunta, ayer me puse a leer lo de la protección a la mujer y qué sé yo, y hablaba de que si la mujer presenta certificado de que está embarazada, el empleador no puede corroborarlo. No tiene que ver con esto, pero me acordé y quería saber si había entendido bien. ¿Puede ser que el empleador no pueda corroborar que está embarazada, digamos? El empleado, la mujer trabajadora tiene que notificar su estado de embarazo mediante un certificado médico extendido por su médico, nada más. Él no puede corroborar ni ejercer el derecho de control previsto en el 211 referido a la enfermedad inculpable. Eso es otra cosa. Genial. El empleador acá abona el salario durante los plazos previstos de la enfermedad inculpable. Vencidos los plazos de interrupción, si el trabajador no está en condiciones de volver al empleo, conservarle el mismo durante un año contado desde el vencimiento de aquellos. Y vigente el plazo de conservación del empleo, al ser dado de alta hay que reincorporarlo en las tareas que cumplía o en otras acordes a su disminución laborativa. ¿Qué pasa con esto? Entonces, si yo estoy cursando una enfermedad inculpable, la notifico a mi empleador. Tendré derecho a una licencia paga. Esa licencia paga tendrá relación estrictamente con mi antigüedad. Si yo tengo una antigüedad menor a 5 años, la licencia paga será de 3 meses. Si tengo una antigüedad superior a 6 meses, superior a 5 años, la licencia paga será de 6 meses. Pero esas licencias, ya sean de 3 o 6 meses, dependiendo de la antigüedad, pueden extenderse a un plazo mayor cuando yo tuviera hijos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo cargos de familia, pero tengo 4 años de antigüedad, la licencia se lleva a 12 meses. ¿Se entiende? Eso lo dice el 208. Siempre la licencia por enfermedad, más allá de la enfermedad que esté cursando, tiene estricta relación con la antigüedad del trabajador. Tal es así que si yo soy un trabajador sin cargas de familia con 3 años de antigüedad, tendré 3 meses de licencia por enfermedad. Pero si yo no me recuperara en ese tiempo previsto, entro en lo que se denomina una reserva de puesto de trabajo. Esa reserva de puesto de trabajo es de un plazo de 1 año. Durante esa reserva de puesto de trabajo no se abonan salarios, ¿sí? No se abonan salarios. Y vencido ese plazo de reserva, el empleador puede extinguir el contrato de trabajo sin el pago de indemnización alguna. ¿Se entendió? Sí, entonces hasta los 3 meses se le paga y después el resto no se le paga. Exacto, no se le paga más. No entendí la parte de la carga de familia. ¿Cómo? No entendí la parte que si tenía cargas familiares. Si yo tengo una antigüedad de 4 años, he sufrido un accidente o tengo una enfermedad complicada y tengo 3 hijos o un hijo solamente, de 3 meses voy a tener 6 meses de licencia por enfermedad. Ah, ok. ¿Se entendió? La licencia por enfermedad se aumenta teniendo en cuenta que si yo tengo cargas de familia. Entonces, si yo tengo 4 años de antigüedad y 2 hijos,
En vez de tener 3 meses, voy a tener 6 meses. Y si yo tengo 6 años de antigüedad y 2 hijos, en vez de tener 6 meses, voy a tener 12 meses. Vencidos los plazos respectivos, paso a lo que se denomina reserva de puesto de trabajo, en donde no percibo remuneración y lo único que tiene que hacer el empleador es conservar el puesto de trabajo. Vencido el plazo, sí. Perdón, no, la interrumpí mal. No importa, yo porque estoy apurada quiero terminar. Vencido el plazo de reserva de puesto, el empleador extingue la relación sin derecho a indemnización alguna. Lo que le preguntaba es si en ese tiempo corría la antigüedad. Perdón. No, a ver, no entendí la pregunta. Cuando está en una enfermedad inculpable, ¿te corre la antigüedad? Durante la licencia por enfermedad, sí. Sí, ok. Obviamente, seguro. El tema es qué va a pasar después. Ese mismo artículo 208 es el que establece la suspensión, la licencia de suspensión, y establece además cómo debe pagarse la remuneración al trabajador. Y dice entonces que la remuneración durante el plazo que dure la licencia tendrá que ser la misma que estaba percibiendo el trabajador al momento de la suspensión, y así también tendrá derecho a todos los aumentos que se prevean por convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Y el artículo también señala que si el salario estuviera integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicios, no pudiendo en ningún caso la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado un impedimento, ¿sí? Y las prestaciones en especie que el trabajador dejara de percibir como consecuencia del accidente o enfermedad serán también valorizadas adecuadamente, o sea que se protege la remuneración del trabajador, ya sea fija, variable, y además se tiene en cuenta que no pierda, digamos, lo percibido en el último tiempo o en el último momento antes de que sufra el impedimento. Profesora, una pregunta. Entonces, por ejemplo, el trabajador de menos de 5 años se va a tomar 3 meses de licencia. Si lo quiere extender, tiene hasta 1 año en que le guardan el trabajo, más los 3 meses que ya se tomó, o esos 3 meses se descuentan al año. No. El trabajador tiene 3 meses de licencia. Si tengo un trabajador de 4 años, tiene 3 meses de licencia por enfermedad paga. Vencido esos 3 meses, empieza a correr el año de mantenimiento de puesto de trabajo. Lo mismo sucede si le hubiera dado 6 meses porque tiene 5 años de antigüedad. El periodo de reserva comienza a contarse cuando vence la licencia por enfermedad. ¿Sí? Gracias. Perfecto. Hay otra cosa que les voy a decir respecto al 208 porque lo van a leer. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad salvo que se manifestara transcurridos los 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un trabajador tiene una licencia por enfermedad, supónganse que yo, trabajador, tengo en marzo de este año una apendicitis y me dan 15 días. Listo, fueron 15 días, se terminó la licencia, volví, estoy bien. En julio tengo, me fracturo una pierna, tengo 2 meses. Listo, terminó la licencia, vuelvo a trabajar, todo bien. Ahora, cuando yo, ejemplo, soy una persona que tiene 3 años en la empresa de antigüedad y soy una persona asmática o que tiene, por ejemplo, una cervicoalgia que se repite. Entonces, supónganse, en marzo yo tuve 20 días por un trastorno asmático. No sé si se dice así, pero bueno, 20 días por un trastorno asmático en marzo. En julio vuelvo a tener otros 20 días por la misma enfermedad. Y en septiembre vuelvo a tener 20 días más. Con lo cual, todas esas licencias se fueron sumando, porque es una enfermedad crónica, y completaron los 3 meses de licencia. Por lo tanto, si en noviembre vuelvo a tener la misma enfermedad, entro directamente en reserva de puesto.
Ahora, si yo en marzo tuve 15 días por una alergia, en julio 20 días por una apendicitis, y después porque me fracturé la pierna, cada licencia muere y empieza con la enfermedad. Ahora, cuando se trata de una enfermedad que se ha repetido y la misma ha cumplimentado el plazo de licencia conforme a antigüedad y o cargas sociales, cuando se terminó, más allá de que se hubiera dado entre 3 o 4 veces en el año, pasó automáticamente a reserva de puesto. ¿Se entendió? Porque eso es muy importante, ¿eh? Pero, profe, ahí no... Suponete que es una enfermedad como la que explicaste recién, que una persona, ya lo sabes, vos como trabajadora ya sabes que tenés esa enfermedad. Vos cuando vas al trabajo, supongo que la empresa o el lugar donde vas a trabajar ya lo sabe. Entonces, si ya saben que es algo que se repite, no entiendo. ¿Por qué? Bueno, a ver, las personas asmáticas no siempre se enferman, pero hay personas, por ejemplo, que pueden tener con cervicoalgias síndromes vertiginosos y qué sé yo, y entonces no pueden ir a trabajar. Si esto se ha repetido varias veces en el año, cumplimentando los 3 meses, pasás a reserva de puesto y te vas a reserva de puesto en forma indefectible porque la ley lo dice, la recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad salvo que se manifestara transcurridos los 2 años. Eso lo dice la ley, esto es así, no es una cuestión que lo diga yo. Te doy el ejemplo porque es importante. ¿Por qué? Yo me acuerdo hace un tiempo atrás, una chica vino a verme porque había tenido un problema de salud que se había reiterado varias veces en el año y me dice, me llegó esta carta de documento y me mandan a reserva de puesto y no me van a pagar salarios. Entonces la chica decía, no, pero si yo estoy enferma, tengo mi licencia. Sí, pero una licencia que se había agotado porque era una enfermedad que se había repetido. Eso es la recidiva de enfermedades crónicas que van a leer en el 208. Y acá lo que dice Natalia, si en el periodo de licencia por enfermedad no me dan el alta, ¿tengo que volver a trabajar? No. El trabajador solo vuelve a trabajar cuando le dan el alta médica. Y si su licencia por enfermedad se terminó, pasa automáticamente a reserva de puesto. Pero ningún empleador puede reincorporar al trabajador si no tiene el alta médica. Y además otra cosa que deben tener en cuenta en relación a las suspensiones por licencia por enfermedad es la situación en que el trabajador puede regresar a trabajar. Un trabajador puede tener una licencia por enfermedad, tener su alta médica y entrar a trabajar a la empresa en el mismo puesto y sin tener ningún tipo de inconveniente para realizar la tarea. Ahora, pueden suceder 2 situaciones: que el trabajador vuelva a trabajar, pero que ya no pueda realizar la misma tarea que estaba haciendo. Entonces, en ese supuesto, el empleador tenemos, digamos, que considerar 2 situaciones: que el empleador pueda reincorporarlo en otro puesto diferente al que venía desarrollando y no lo quiera hacer. En cuyo caso, si el empleador no lo quiere reincorporar en un puesto diferente al que venía haciendo en función de la disminución laborativa que le ha quedado, el empleador lo tiene que despedir y pagarle la indemnización completa. Ahora bien, si el trabajador regresa a trabajar y el empleador lamentablemente, aunque quiera, no puede ubicarlo en otro empleo, entonces le va a tener que pagar el 50% de la indemnización por antigüedad. Eso dice el artículo 212, respecto de los trabajadores que se incorporaran una vez vencida la licencia por enfermedad o incluso durante el periodo de reserva de puesto, pero teniendo en cuenta la disminución de la capacidad laborativa del trabajador. ¿Se entendió? Sí. En ambos casos lo tiene que despedir, digamos. Sí, claro, pero en el caso de que haya quedado el trabajador con una disminución, al quedar con una disminución ese trabajador, el empleador tiene 2 situaciones: que lo pueda reincorporar y lo reincorpore a otro puesto diferente, manteniendo la remuneración que tenía, o bien que aún pudiendo no lo quiera hacer, en cuyo caso le va a tener que pagar la indemnización por despido con el 100% de la antigüedad. Y la otra situación es que aunque lo quiera hacer, el empleador no puede porque no tiene cómo reubicarlo. Entonces, ante esa situación le va a pagar el 50%
de la antigüedad. Ese es claro, la diferencia entre que no puede y que no quiere, no se despiden, pero la diferencia sería la cantidad de el pago de la indemnización. En uno se paga más que en la otra. Porque si vos pudiendo hacerlo no lo haces, es un despido directo. Ahora, claro, si vos querés hacerlo pero no podés, es un despido, sí, pero es un despido que encuadraría dentro de lo que es la fuerza mayor, o digamos, es una causa no imputable al empleador, porque lo cierto es que no lo puede reincorporar en las condiciones en que el trabajador ha puesto. Entonces, sí, el artículo 208 establece los plazos de licencia y cómo se conceden los plazos de licencia, ¿sí? Y también este artículo habla del mantenimiento de la remuneración del trabajador al momento de producirse la interrupción, y ahí tienen también el tema de la recidiva de las enfermedades crónicas. El 209 es el aviso que el trabajador debe dar al empleador fehacientemente de la situación de enfermedad en la que se encuentra. El 210, el control, el derecho que tiene el empleador de enviar al médico a la casa o domicilio del trabajador para corroborar ciertamente si éste está cursando o no una enfermedad. En el 211 habla de la conservación del empleo vencida la licencia por enfermedad. El 212 habla de la reincorporación. Y el 213 habla del despido del trabajador cuando éste estuviere cursando una licencia por enfermedad. Siempre volviendo a lo que es la estabilidad relativa, si yo quiero despedir a un trabajador que está cursando una licencia por enfermedad, deberé pagarle todos los salarios que a este hombre o a este trabajador le correspondían hasta el alta, hasta que hubiere obtenido el alta. Entonces, además de despedirlo y pagarle la indemnización, por supuesto, porque lo estoy despidiendo, tengo que agregarle a eso que si el trabajador está cursando la licencia por enfermedad, tengo que pagarle todos los salarios hasta que tenga el alta definitiva. ¿Se entendió? Sí. Bueno, y acá, a ver qué dice esta. Bueno, estas son las suspensiones concertadas del 223 bis, que ya las vimos. Profe, entonces, una consulta. Cuando tenga carga de familia, por ejemplo, la persona, el tiempo de espera siempre es de un año. O sea, por siempre, ejemplo, siempre. El tiempo es un año. O sea, Sí, 6 meses siempre, le paga y un año es el tope. Sí, siempre las suspensiones, las licencias, tienen en cuenta la antigüedad del trabajador. Y el periodo de reserva se da cuando vence la licencia por enfermedad durante el término de un año, en donde la obligación del empleador es guardarle el puesto de trabajo al trabajador, que puede reingresar en cualquier momento. Y lo que hay que tener muy en cuenta en materia de licencias también es el tema del despido del trabajador cuando vuelve con una disminución en su capacidad laborativa. Pero ese un año es incluyendo los 3 meses o los 6 meses o es... No. Vencida la licencia por enfermedad, ya sea de 3 meses o 6 meses o 12 meses, dependiendo de la antigüedad del trabajador y si tiene o no carga de familia, ahí empieza a correr el periodo de conservación de puesto. Okay. Si yo tengo una licencia por enfermedad que va el 1 de mayo, empieza y tengo mayo, junio, julio, y en julio, 31 de julio, todavía no tengo el alta, a partir del 1 de agosto hasta el 1 de agosto del año que viene, por darles un ejemplo, comienza lo que se llama reserva de puesto. Ok, gracias. Bueno, yo después, ahora que termine la clase, les voy a subir este cuadrito y les voy a subir también otro cuadro chiquitito que se refiere a las suspensiones, pero todo lo que es materia de suspensiones está muy bien en la Ley de Contrato de Trabajo, y lo que es accidentes y enfermedades inculpables es sin lugar a duda del 208 al 213.
Bueno, listo, entonces con este tema, ahora les subo el material, dentro de un rato ya tienen cerrado lo que es suspensiones de ciertos efectos del contrato de trabajo, y ahora vamos a empezar con transferencia y causales de extinción. Tenemos que ver unos artículos de transferencia del contrato de trabajo, la clase que viene, y después ya empezamos con el despido. Profe, tengo una consulta de uno de los temas que vimos al principio de la clase. Viste que nosotros vimos cuando el trabajador, ¿cómo es? Por falta de pago, manda un telegrama y decide no ir al trabajo. Retención de tareas. Ah, bueno, eso. ¿Qué pasa? O sea, después de que yo notifico al empleador, ¿qué pasa? ¿El empleador qué puede hacer? O sea, no entendí. ¿Cómo sigue el tema? Y el tema sigue, depende de cómo esté planteada la situación. Si yo te hago retención de tareas y te mando ese telegrama y te digo que te hago retención de tareas, también te voy a especificar por qué estoy haciendo retención de tareas y te voy a decir además, bajo apercibimiento de considerarme agraviado y despedido su exclusiva culpa. Y el empleador va a tener dos caminos. O niega todo lo que vos decís, niega cada uno de los términos de su carta documento por considerarlos improcedentes, falaces, injuriosas y todo lo demás, o te da la razón y te dice, bueno, mira, te voy a pagar como puedo, en cuotas, qué sé yo, vemos, arreglamos. Son dos caminos, que el empleador acepte tu reclamo o que el empleador lo rechace de plano. Y lo puede hacer. Niego adeudarle, niego esto, niego que proceda su reclamo, niego y rechazo su retención de tareas. Puede negarle absolutamente todo. El trabajador se dará por despedido y ahí comenzará un peregrinaje. Claro. En el caso de que yo me doy por despedida, ¿no? Ponerle, yo me doy por despedida y yo le puedo demostrar, o sea, tengo pruebas de que no me pagó ese tiempo. Bien. Ahí me tiene que pagar, ¿o no? No te va a pagar. No te va a pagar hasta que un juez le diga páguele. Cuando vos te diste por despedida, sí, porque él te negó punto por punto los términos de tu telegrama laboral, no te va a quedar más remedio que iniciar una acción ante el SECLO o ante el Ministerio de Trabajo, que no tiene carácter obligatorio si estuvieras en la provincia de Buenos Aires, y si no, iniciar acciones legales. Entonces le vas a decir a su señoría, mire, yo me consideré despedida, despido indirecto, artículo 246 de la LCT, porque este señor no me pagó esto y esto. Y le vas a acompañar a su señoría toda la prueba que acredite lo que vos estás pidiendo en tu demanda, los extremos que vos invocaste en tu demanda. Y bueno, y después el empleador va a contestar demanda, va a ofrecer su prueba, y después, una vez que toda la prueba salga a la luz, el juez va a dictar sentencia y dirá si el empleador te va a pagar o no te va a pagar. Ah, listo. Otro camino no hay. Listo. Una última consulta, ya es la hora, del mismo tema. Si yo, no me considero despedida, ¿no? Y me dice, bueno, te voy a pagar, pero yo aún así creo que es mi derecho, pero yo no vuelvo al trabajo y acepto que me pueda pagar cuando me pueda pagar. Si pasan 3 meses o una cantidad de tiempo en esa situación, esos 3 meses que yo no estoy yendo a trabajar, ¿me los tienes que pagar? ¿Y cómo vas a estar 3 meses sin ir a trabajar? ¿Por qué vas a estar 3 meses sin ir a trabajar? Entonces creo que me perdí la parte donde decía cuánto tiempo es que yo puedo hacer eso de... No, vos vas a retener tareas. Sí. Vas a retener tareas porque no fuiste a trabajar. Pero en el plazo de 48 horas, el empleador te va a contestar esa carta documento. Ahí está. Eso me perdí, me parece. Niego y rechazo, o te acepto. Si te dice niego y rechazo, vos le vas a mandar una carta, le vas a contestar a esa carta de documento. Va a haber un intercambio telegráfico que podrá durar como mucho 20 días, 25 días, un mes, ponele. Si las cartas van y vienen con cierta regularidad. Y después ya está. Si te diste por despedida, no fuiste a trabajar más. Después vas a tener que hacer tu reclamo ante un juicio. No te va a quedar otra, ante un juez, perdón. Listo. Muchas gracias, profe. No había entendido esa parte. Me lo perdí yo. Bueno, chicos, a los que quedan, porque algunos ya se han ido, los veo la próxima clase. Y voy a tratar de subir el material, así ya van estudiando, lo van viendo. Y también revisen el libro, ¿no? En relación a este tema. El martes que viene no tenemos clases, ¿no? Sería el martes viernes. Que viene es feriado, ¿no? 25 de mayo.
No sé, ya con esto de la cancelación del puente y qué sé yo, ya me perdí, yo pregunto. Sí, bueno, pero es 25 de mayo, es feriado, si no es como que... Que levantaron, o sea, que no se hace es el 24, que sería el feriado puente, pero el 25 sí. Bueno, el 25 no tenemos clase, así que el viernes vamos a presentar en las causales de extinción y vamos a tratar, y para el martes, para que no se vayan atrasando, les voy a mandar después algo para hacer. O para estudiar, vamos a dar algún capítulo del libro o algo. Para que no se aburran el feriado. No, pero Qué amable. Aburrirme. Bueno, chicas, las dejo y a los muchachos que quedan todavía en el aula también, los veo el martes que viene. No, el martes no. El viernes, sí. El viernes. El martes. Bueno, no había más. Gracias. Gracias, profe. Chau. Listo. Chao, gracias.